Muy bien, buenas noches, pues este es el entremés cultural de Rombo Negro y de acuerdo a lo prometido, hoy vamos a hablar de la cronología del arte. Haremos lo posible por tratar de llevar un orden de la historia del arte, de acuerdo a sus distintos periodos, con el fin de aclarar pues algunas dudas, ¿no? Porque algunas personas me dijeron que tenían un poquito de confusión en los distintos periodos, entonces voy a hacer el intento por tratar de aclarar algunas dudas que queden por allí. ¿Sí? Para eso se trata este entremés de Romo Negro del día de hoy. La cronología del arte. ¿Qué es primero, no? ¿Cuál de estas formas arquitectónicas, pictóricas, escultóricas surgió primero? ¿Cuál después? ¿Cuál recibió influencia de la otra? De eso se trata esto de lo que platicaremos de la cronología del arte. Y vamos a partir de la antigüedad. Sí, veamos la cronología del arte desde la antigüedad. Tendríamos que empezar con Sumeria. En el mapa del mundo, a la cultura de Sumeria o Sumer lo ubicaríamos en el extremo sur de Irak. Allí dice unos 3.500 a 2.400 años antes de nuestra era o antes de Cristo. El edificio tradicional, el edificio del que habla de la cultura sumeria, ¿no? El edificio por antonomasia, sin duda, es este, el Zigurat, un edificio que se construyó de ladrillos, una serie de plataformas escalonadas. En esta fotografía solamente vemos la plataforma que queda hoy todavía del Zigurat de Ur. Después del periodo sumerio viene el periodo llamado del Imperio Acadio, ¿no? 2400 a 2000 a.C., en la misma región de Sumer, o sea, el sur de Irak. Después nuevamente viene una integración, ¿no? De un mosaico de ciudades muy rico que había sido Sumer, y entonces se le llama periodo neosumerio, es decir, cuando sucumbe el imperio acadio, ahora nuevamente emerge el antiguo orden que privaba en Sumeria de muchas ciudades, estados, ciudades independientes. Ese periodo de 2000 a 1900 a.C., un periodo cortito, para dar pie al periodo babilónico, cuando esa ciudad tan famosa, casi mítica, que fue Babilonia, se ocupa nuevamente de integrar toda la región de Sumer bajo su control, pero además toda la región de Mesopotamia central y la del norte, es decir, prácticamente todo el territorio de Irak y una parte de Siria estaba bajo el control de Babilonia hasta el 1600 a.C. Estos años que estoy mencionando aquí son números redondos. ¿Sí? No podemos pensar, Babilonia fue exactamente de 1900 a 1600 a.C. No. Son números que estoy redondeando para fines prácticos y didácticos, diría yo, ¿no? De otro momento de la antigüedad, por supuesto, viene Egipto, ¿sí? Con una larga historia. Aquí muestro la fachada del templo de Abu Simbel, la fachada del templo de Ramsés II, un imponente templo tallado en la roca, es un edificio monolítico, no es un edificio construido, ¿no? Sino tallado en la roca. El periodo de Egipto de 3150, cuando inicia la historia faraónica, a 550 a.C. ¿Por qué? Porque allí en 550 a.C. los persas van a ocupar el territorio de Egipto. El hijo de Ciro, Cambises, es quien va a aproximarse y va finalmente a ocupar Egipto. Ciro el Grande, el primer emperador persa, había ya intentado llegar, pero no lo había logrado. Sin embargo, bueno, esa conquista se va a materializar en tiempos de Cambises. Ese es el periodo, muy breve, periodo de ocupación de los persas, apenas de unos 30 años. Después viene otro grande de la historia que es Alejandro Magno, y él viene a conquistar Egipto de parte de los griegos, aunque Alejandro era de Macedonia, del norte de Grecia, pues bueno, prácticamente conquista toda la parte oriental, o lo que le daba a la vista de la parte oriental, y por supuesto Egipto iba a estar incluido, ¿no? Entonces la ocupación griega, la ocupación de los Ptolomeos, ¿no? Ya no son necesariamente faraones egipcios, ahora son gobernantes griegos, los llamados reyes Ptolomeos, los que gobiernan en Egipto hasta el 30
antes de Cristo, cuando viene entonces la ocupación de Roma. El Imperio Romano, que va a ocupar acá el territorio hasta el 313 después de Cristo. ¿Sí? Esta es, digamos, la cronología. Lo estoy haciendo de manera sintética, ¿no? La cronología de la antigüedad. Bueno, después vamos al periodo clásico con Grecia. Recuerden que esto lo estoy grabando y se los voy a compartir, les voy a compartir la grabación, ¿sí? Para que no se preocupen por los datos, porque son muchos datos. Hablemos entonces de la historia de Grecia. La historia griega se divide en tres periodos. Un periodo arcaico de 900 a 510 antes de Cristo. Es que en 511 iba a nacer allí en Grecia la democracia, con un personaje llamado Clístenes que diseñó este sistema de gobierno al que llamó democracia. Entonces, el periodo arcaico, el periodo más antiguo de Grecia, 900 a 510 antes de Cristo. El periodo clásico, posiblemente el de mayor esplendor en materia arquitectónica, ¿sí? Algunos dicen que también en materia escultórica, no lo sé, yo lo dejo abierto, pero es un periodo también extenso, ¿no? De 510 a 337 antes de Cristo. Se dan cuenta, coincide en algo con el periodo de ocupación de los griegos en Egipto, porque es el periodo helenístico, el periodo de Alejandro Magno. ¿Sí? Y este periodo helenístico, el último de Grecia, de 337, se extiende hasta 145 antes de Cristo. ¿Por qué? Pues porque Grecia, hacia esos años, va a convertirse en una provincia más de la que entonces era la República de Roma. En 145 antes de Cristo, Roma era una república, no era todavía un imperio. Entonces, estamos hablando de la antigüedad clásica y, por supuesto, Grecia encabeza este momento cronológico. Luego viene finalmente Roma, que va a ser heredera de lo que pasó en Grecia, aunque Roma, en un momento dado, aunque bien toma, hereda la arquitectura, la escultura, el sistema religioso de Grecia, después Roma iba a hacer una serie de aportaciones propias, ¿sí? Como este, que es el Panteón Romano de Agripa, un extraordinario edificio. Muchos dicen que es el edificio más imponente que construyó jamás Roma. Pues yo estoy de acuerdo porque la cúpula que construyeron de 43 metros de altura y 43 metros de diámetro, sin ningún elemento de soporte intermedio, es verdaderamente una hazaña, es casi una locura de la arquitectura de los romanos. La historia de Roma, pues también está dividida en periodos. Es la monarquía de 753 a 510 antes de Cristo. Qué interesante porque el periodo arcaico de los griegos estaba concluyendo en 510 antes de Cristo y tenía que ver con un nuevo modelo de gobierno que fue la democracia, ¿sí? En 511. Pues acá en el tránsito de Roma, de la monarquía hacia la república, pues se da también más o menos al mismo tiempo, un poquito después, ¿no? Apenas. Y viene entonces el periodo de la república. Se deja atrás la monarquía y durante la república gobernarían entonces dos cónsules, ¿no? En Roma y un senado. Eso hasta que el propio senado termina asesinando a César y después de una serie de conflictos, entonces vendría la transformación de Roma en un imperio con Octavio Augusto, Octaviano, el primer emperador de Roma, y esta historia se va a prolongar del 27 antes de Cristo, la historia del imperio romano, hasta el 476, en el que por una convención histórica se define que cayó en ese 476 la mitad del Imperio Romano, la mitad occidental, la que corresponde a Europa, ¿sí? No quiere decir que justamente en ese año haya caído, ya venía con una fuerte decadencia el Imperio Romano, particularmente la parte occidental, es decir, lo que hoy es Europa, siendo atacada, invadida, asediada por muchos pueblos bárbaros.
Finalmente, en el 476, el último emperador romano, que era muy joven, llamado Rómulo, pues va a caer, ¿no? Va a ser vencido, derrotado por Odoacro, y con eso el imperio iba a terminar finalmente siendo tomado por bárbaros. Pero insisto, lo que cae en el 476 es la mitad occidental europea de aquel enorme imperio romano que se había extendido absolutamente todo alrededor del Mediterráneo. Esto sería entonces la antigüedad clásica. Y después vendría la Edad Media, un imperio heredero del imperio romano es el llamado Imperio Bizantino. Les decía que el imperio romano se extendió prácticamente todo alrededor del Mediterráneo. La mitad occidental es tomada por bárbaros, la mitad oriental del imperio se fortaleció y todavía fue capaz de perdurar durante muchos siglos. Cuando cayó el imperio romano occidental, la otra mitad, la oriental, nadie le llamó Imperio Bizantino en aquel momento. Se siguió llamando Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? Hasta, más o menos hasta finales del siglo XVIII fue que se le puso el nombre de Imperio Bizantino. ¿Sí? Entonces es la mitad oriental del Imperio Romano, un imperio cristiano que practica el cristianismo, sí, pero el cristianismo oriental, el ortodoxo, con algunas diferencias en el dogma respecto a lo que sucedía con el imperio católico, ¿no? O con el cristianismo católico en el imperio occidental. ¿Sí? Este imperio bizantino, les decía, o también podríamos llamarlo Imperio Romano de Oriente, va a tener una vida larga, larga vida. Uno de los edificios más emblemáticos del Imperio Bizantino, sin duda, es Santa Sofía de Estambul, construida en tiempos de el primer emperador en forma, digamos, de este Imperio Bizantino, llamado Justiniano. Este Imperio Bizantino va del 527 a 1453, cuando el Imperio Bizantino cae finalmente en manos de los turcos otomanos musulmanes. ¿Sí? Esa es la extensión, ese es el periodo que dura este Imperio Bizantino. Algo más que sucede en la Edad Media, muy temprana Edad Media, es el imperio de Carlomagno, el imperio carolingio. Por aquí aparece una imagen, una escultura de oro y plata de Carlomagno. Este imperio es europeo. Carlomagno en principio era rey de los francos en España, perdón, en lo que se llamaba Galia, ¿sí? Hoy es Francia. Entonces, Carlomagno, rey de los francos, coronado como rey de los francos, heredado el trono, evidentemente, de su padre. Pero Carlomagno va a ampliar su imperio. Lo primero que hizo fue trasladar la capital de su imperio a Alemania, a Aquisgrán, y de ahí comenzó la expansión, ¿sí?, de su reinado. Un imperio, el de Carlomagno, un imperio cristiano, que ante la debacle por la caída del imperio romano occidental, que les decía que era la parte de Europa, bueno, el imperio carolingio lo que va a traer es nuevamente la imposición del cristianismo y va a revitalizar la actividad comercial, incentivar la educación y esta serie de rasgos culturales que llevan a que muchos historiadores europeos digan que Carlomagno es el padre de Europa. El periodo del gobierno del imperio carolingio de 774, cuando finalmente es coronado emperador Carlomagno, hasta el 961. Así, con la caída del imperio carolingio, pues bueno, lo que venía es una nueva etapa de la Edad Media. ¿Sí? Seguimos hablando de la Edad Media. Imperio bizantino e imperio carolingio son ambos imperios dentro de la Edad Media. Viene el periodo del arte al que llamamos románico. Es europeo, es una modalidad del arte que nace en Alemania. La arquitectura es austera,
son los tiempos en los que se construyen las abadías con sus monasterios, edificios muy oscuros, muy robustos y les decía, en el aspecto decorativo, bastante austeros. De cuando a cuando va el periodo románico, 900 a más o menos 1140. Ahorita les platico por qué 1140, ¿no? Tenemos un año, aquí sí tenemos ya un año preciso. Eh, Estos edificios del románico y esta cultura románica es heredera del ímpetu evangelizador de Carlomagno, que como Europa había sido mayormente tomada por pueblos de bárbaros, la cristiandad, de todos modos, se había perdido, ¿no? En medio de esta invasión de bárbaros. Entonces, Carlomagno va a poner mucho empeño en ir y reconquistar territorios y, por supuesto, imponer nuevamente el cristianismo, además de vitalizar, como decía hace un momentito, el comercio, ¿no? La actividad económica. Este románico nace por razón natural entonces en Alemania. Les comentaba hace un momentito de que Carlomagno trasladó la capital de su imperio a Aquisgrán, en Alemania, y bueno, por esa razón es que el románico es alemán. Pero de Alemania se extiende al resto de los países en Europa y termina siendo un modelo cultural muy extenso, muy rico, y bueno, al menos duró pues un buen tiempo por allá, ¿no? En Europa. El año de final del románico, digo que es 1140, porque allí inicia el gótico que es el de las grandes catedrales, ¿sí? Y digo que es el año porque justamente en 1140 se colocó la primera piedra del deambulatorio de la catedral de Saint-Denis, ¿sí? Y con eso, en ese momento nadie lo sabía, ¿no? Pero con eso iba a dar inicio la arquitectura gótica. Cuando se coloca la primera piedra en esta reestructuración, en esta remodelación, en el ábside de la Catedral de Saint-Denis, y se iban a colocar bóvedas de nervaduras que iban a dar cabida a ventanas cada vez más grandes, con cada vez mayor iluminación, ese año estaba naciendo la primera estructura gótica. Y de allí muchas iglesias se remodelaron o se reajustaron bajo estos principios asentados allá en Saint-Denis y después terminaron siendo las grandes catedrales góticas francesas. El gótico ya no es alemán, el gótico es un modelo arquitectónico francés que nació muy poquito después, también en Inglaterra, ¿sí? Se siguen disputando los ingleses y los franceses quiénes son los padres del gótico. Está claro que el gótico es francés. Pero obviamente de Francia pues también se va a extender, entonces llega a Alemania, llega al norte de Italia, llega a España, y por supuesto ya mencioné como en Inglaterra casi nace al mismo tiempo. Hasta aquí esta parte pues digamos de la Edad Media. El románico podríamos identificarlo como un periodo de vida rural, ¿no? La mayor parte de la sociedad vive en el campo, vive alrededor de las abadías y los monasterios. La economía, perdón, está estacionada, el comercio está muy limitado porque Europa está casi rodeada por musulmanes y no pueden hacer comercio a larga distancia. Entonces, como no hay actividad económica, comercial importante, pues todo el mundo tiene que mudarse a la tierra donde hay trabajo, donde se produce alimento. Y allí justamente en las zonas rurales están las abadías y los monasterios. El gótico deja de ser rural y es un movimiento arquitectónico, artístico, urbano, ¿no? Se van desplazando poco a poco las personas, repoblando ciudades y se van construyendo catedrales. Esto a partir de la apertura comercial que Europa obtuvo justamente del fracaso de las cruzadas, que terminó siendo un éxito en materia comercial, puesto que esas rutas de las cruzadas se transformaron en rutas de comercio. Y ahí, en esa apertura comercial, se empiezan a dar las condiciones para que aparezca nuevamente las ciudades y que aparezca la burguesía
la clase media de comerciantes que es capaz de financiar la construcción de sendas catedrales. Hasta allí, la Edad Media. Después viene lo que llamamos la Edad Moderna. Y aquí comienza con el Renacimiento. En el Renacimiento se da una cierta apertura al conocimiento, se va a pretender desconocer. Miren qué raro, la piedad de Miguel Ángel. Se va a desconocer la Edad Media, van a decir los del Renacimiento, como tienen un poco más de acceso al conocimiento, a los libros, hay una apertura hacia la razón, hacia el estudio, entonces van a ver, van a calificar al gótico, al románico, a la Edad Media como un periodo de oscuridad. Y entonces quieren negar, no quieren ser como en la Edad Media, ¿no? El modelo de pensamiento, el modelo social, la economía, todo había cambiado. Este entusiasmo por vivir, por hacer, había venido justamente de la reapertura comercial que se vivió durante el gótico y que obviamente va a ser aún mayor durante el Renacimiento, en Italia particularmente, en Florencia, porque los comerciantes de Florencia van a trazar puentes justamente comerciales con los turcos otomanos. Y esto trae una riqueza extraordinaria a Florencia. Por eso el Renacimiento va a originarse en Florencia y no en otra ciudad de Italia. Entonces, como la economía ha crecido, como cada vez se vive un poquito mejor y se tiene mayor conocimiento, rechazan la Edad Media. Y cuando voltean y dicen, bueno, vamos a rechazar la Edad Media y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces voltean al pasado y dicen, claro, en los clásicos, en el razonamiento, en lo armónico del clasicismo, allí nos vamos a inspirar. El Renacimiento es el renacer de Grecia y de Roma, ¿sí? En el arte y en el pensamiento. El Renacimiento, en números redondos, se mantiene durante 200 años, de 1400 a 1600. Es principalmente italiano, habiendo nacido en Florencia, se va a extender, ¿no?, por varias ciudades de Italia, por supuesto algunas de las más importantes sería obligadamente Roma, Mantua, Padua. Este renacimiento entonces dura esos 200 años con una serie de artistas extraordinarios, ¿no?, de gran talla, tanto los arquitectos como los escultores y los pintores. Después viene el barroco, ¿no? Un periodo del arte muy dramático, muy intenso, porque se produce un arte que está dirigido ideológicamente desde el Vaticano, en el contexto de la respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero. Y entonces, como esta respuesta que pretende el Papa, el Vaticano, Roma, contra Lutero y sus seguidores, la respuesta tiene que ser muy fuerte, muy intensa. Por eso el arte del barroco es intenso, como este cuadro de Caravaggio, de David y Goliat. ¿De cuándo a cuándo vemos el barroco? De 1600 a 1750. En cuanto a la arquitectura, estructuralmente el barroco no propone demasiadas novedades. Eh, Al principio el barroco retoma la estructura de los edificios renacentistas. Después comienza a presentar sus propias aportaciones en lo estructural y obviamente mucho más en lo decorativo. En la pintura, miren lo que hace Caravaggio: pintar claros oscuros. Esto que se llama, del pincel de Caravaggio, se llama tenebrismo, ¿no? Pinturas en donde el fondo se transforma en una enorme mancha negra que saca de contexto a la escena. Caravaggio quiere que nos concentremos allí, en el hecho que está pintando. Se llama tenebrismo, ¿no? Es una pintura con altas luces, sombras muy profundas, que iba a influir en muchos artistas. ¿Sí? Entonces, este renacimiento, perdón, este barroco es un arte
principalmente religioso. Salió de lo religioso, sí, por supuesto. En Francia, la arquitectura palaciega es barroca. Seguramente el ejemplo más escandaloso del barroco francés es Versalles. ¿Sí? Eso es el movimiento del barroco, un arte de excesos. Al principio, tal vez no tanto. Poco a poco lo fue siendo y en mayor medida. Estamos en la Edad Moderna. A causa de los excesos en los que se cayó durante el barroco, en los excesos decorativos, en lo irracional del barroco, puesto que apela mucho más a la emoción que a la razón, viene entonces el periodo que conocemos como neoclasicismo, y junto al neoclasicismo iba a venir el neogótico. ¿Sí? Neo significa nuevo. Entonces, ¿de cuándo estamos hablando en el tiempo? Miren, ahí tenemos arriba un edificio neoclásico, en la foto de abajo un edificio neogótico. Entre 1750 y 1830, en años redondos, como ya mencioné. ¿De qué pretende el neoclasicismo? Niega el barroco. No es que esto del barroco, con tantas iglesias saturadas de decoración y esos palacios, ¿no?, tan exuberantes, tan grandes, tan cargados, ¿no?, tan odiosamente decorados. En el neoclasicismo hay algo que lo detona, que es la ilustración. Cada vez más personas, algo semejante a lo que pasó en el Renacimiento, cada vez más personas teniendo acceso a más conocimiento. Esto lleva a que bajo la luz de la ilustración, de la enciclopedia, cada vez más personas, un sector social cada vez más amplio de la clase media, empieza a cuestionar dos cosas: los dogmas de la fe y la existencia de monarquías absolutistas. Y si se dan cuenta, el barroco maduró, creció y fue muy, muy sólido justamente junto a las iglesias y los palacios, representante el segundo de la monarquía absolutista de los Luises en Francia, y la iglesia representante material del barroco. De modo que en el neoclasicismo dicen, ya no queremos más iglesias porque no creemos en los dogmas de la fe y tampoco creemos en la monarquía absolutista. Ante ese giro, ante ese nuevo modelo de pensamiento, obviamente se niega el arte del barroco. Y una vez más en Europa, en ese sector, decía, de la clase media, voltean una vez más al pasado, ¿no? En donde encontramos ahora una forma de materializar nuestra forma de pensar, negando el barroco. Y encuentran la respuesta una vez más en el clasicismo. Una vez más dicen, claro, en la arquitectura griega y en la romana y en la forma de pensamiento griega, ¿no?, y en el arte griego. Pero algunos artistas dicen, bueno, puede ser que no tengamos que regresar necesariamente hasta Grecia en nuestro pensamiento. ¿Qué tal si nos vamos al punto intermedio? En el Renacimiento, pues también hicieron uso de los estilos y las formas clásicas. Entonces, en el neoclasicismo hay arquitectos, pintores y escultores que voltean hasta atrás, hasta el fondo, y se inspiran en Grecia o en Roma, como el edificio que ven ahí, que es idéntico al Panteón Romano de Agripa. Pero hay otros arquitectos, escultores y pintores que no se van hasta las últimas consecuencias, sino que les basta con regresarse al Renacimiento y allí encuentran una fuente de inspiración también, ¿no?, de origen clásico, porque aparece el neogótico. Entonces, pues porque les decía hace un momentito que entre Francia e Inglaterra se pelean la paternidad del gótico. Entonces, en Inglaterra dicen, bueno, allá en el resto de Europa están con su neoclásico, aquí lo que vamos a retomar es una arquitectura muy inglesa, de la cual nosotros somos los padres. Nos referimos a la arquitectura gótica y empiezan a construir edificios idénticos a las catedrales góticas. Ese estilo, el neogótico, sale de Inglaterra y entonces se difunde por Europa y bueno, hasta Melbourne, como ven ustedes, la imagen de abajo,
¿sí? Ese edificio está en Melbourne, en Australia, pero igual el neogótico llegó aquí a América. Seguramente ustedes conocen la, la parroquia de San Miguel de Allende, ¿no? Ese templo pues, es un edificio neogótico, ¿no? Además de otros tantos neogóticos que tenemos acá en México. Bueno, ese es el neoclasicismo y ese es el neogótico, corren prácticamente al mismo tiempo de más o menos 1750 a 1830. Y después viene el romanticismo, ¿sí? Un periodo del arte en el que ahora los románticos dicen, oye, es que esos del neoclasicismo tan racionales, tan calculadores, ¿no? Tan estrictos en sus medidas, tan obedientes al equilibrio y al pensamiento. ¿Y dónde quedaron las emociones? ¿Dónde quedaron los sentimientos? ¿Dónde quedó lo humano? Los románticos dicen, no, 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 hay que expresar nuevamente lo humano, los valores, la sensibilidad. Se llama romanticismo. Algunos explotan del sentimiento humano, algunos explotan lo más oscuro, la depresión, la tristeza, en un entorno de decadencia económica, en un contexto beligerante, oscuro. Y entonces muchos artistas del romanticismo se conducen por esa estética un poco oscura, un poco desoladora. La soledad también se vuelve un tema del cual se van a ocupar los románticos, como este cuadro, bueno, que estamos viendo allí, ¿no? Del romanticismo inglés, es de William Turner. Seguramente William Turner es el pintor romántico más representativo de Inglaterra. El romanticismo, allí lo ubicamos, bueno, está mal escrito el segundo, ¿verdad? Es de 1800 a 1850. Ahí dice 1850, pues está medio raro, ¿no? Pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Haciendo la aclaración. Un periodo, como ven, muy cortito. Fíjense cómo los periodos en la antigüedad eran muy extensos, ¿no? Egipto, Mesopotamia, incluso Grecia, Roma. Conforme va avanzando el tiempo, pues evidentemente estos periodos del arte van durando cada vez menos tiempo. ¿Por qué? Por la velocidad a la cual se suceden los eventos de la historia, que tienen que ver necesariamente con la velocidad a la cual se desplaza la humanidad. Cuanto más rápido nos desplazamos, más rápido suceden cambios en la sociedad, en todo el mundo. El romanticismo entonces apenas si dura más o menos, recuerden, son números redondos, más o menos unos 50 años, y es un arte que nace en la literatura, pero después se extiende y va a tener mucha difusión y mucho éxito en la pintura. Después de los románticos, pues allá vienen unos que son pues muy consentidos, el impresionismo y el post-impresionismo. ¿Qué tanto tiempo? Pues muy poquito, ¿no? Es una convención histórica. También decir que nació en 1874 con la primera exposición de los impresionistas encabezados por Monet y por Pissarro. Se iban a reunir junto con ellos, a veces más, a veces menos, artistas como Renoir, Monet, ¿no? E iban a llevar a cabo una serie de exposiciones, no tanto como grupo todo el tiempo, ¿no? Monet y Pissarro sí se mantienen prácticamente todo el tiempo como impresionistas. Degas, Renoir, Manet, les decía, a veces están muy impresionistas, a veces se mueven a otra línea de arte, ¿no? Y es una línea muy delgadita la que separa al impresionismo del postimpresionismo. Por eso los coloco aquí juntos, ¿no? De 1874 a 1900. ¿Qué artistas ubicaríamos en el postimpresionismo? Gauguin, Cézanne y el más famoso de todos, Van Gogh. ¿Sí? Por mencionar algunos de los artistas que participan en un primer grupo, que es el impresionismo, y los otros tres que mencioné que participan en la consecuencia que es el postimpresionismo. Hasta allí, más o menos alrededor de 1900, incluido, por ejemplo, Toulouse-Lautrec, también podríamos incluirlo ahí en el postimpresionismo, como para tener una idea general.
Después de esto, pues vendrían las llamadas vanguardias del siglo XX, así se les quedó el nombre, como cuáles, como el fauvismo, y uno que nace, el fauvismo que es francés, ¿sí? Estas vanguardias son particularmente pictóricas. ¿Tuvieron extensión a otras disciplinas del arte? Sí, por supuesto. El fauvismo es francés, el expresionismo, allí lo dice, ambos nacen por ahí entre 1905 y 1906. El fauvismo nace con Henri Matisse en Francia y va a perdurar pues muy poquito tiempo, 6, 7 años, y después el grupo de fauvistas pues cada uno se encamina por distintas vanguardias. El expresionismo alemán nace pictórico y después se extiende a la literatura y a la música, al teatro, al cine, termina siendo a la arquitectura, hay arquitectura expresionista. Entonces, este expresionismo alemán termina siendo un movimiento de vanguardia muy grande, muy sólido, hasta hoy perfectamente vigente, ¿no? En algunas manifestaciones del arte. Entonces, estas serían algunas de las vanguardias más tempranas en el siglo XX, los primeros 5, 6 años. El cubismo es francés, aunque uno de sus artífices, Pablo Picasso, era español. Finalmente el cubismo nace en Francia de la mancuerna entre Georges Braque y Pablo Picasso en 1907. Eh, Poquito después nacería esta vanguardia, el futurismo italiano, que tiene mucha influencia del cubismo. El cubismo en 1907, el futurismo italiano allí alrededor de 1910. El dadaísmo va a nacer en Suiza hacia 1916, poco después el surrealismo que nace también en Francia. El dadaísmo 1916, el surrealismo 1924. ¡Ay, qué barbaridad! Recorrimos un buen trecho de la historia del arte o de la cronología del arte. Pues bueno, hasta aquí llega. Hacia adelante hay muchísimas vanguardias más, muchos movimientos más, pero bueno, me parece que haciendo esta revisión desde el periodo antiguo, ¿no? Hasta las vanguardias del siglo XX, creo que podemos tener una cronología suficiente del arte, ¿no? No entré en detalles, algún día más adelante entraré a detalles más profundos de entre un movimiento y otro y demás, ¿no? O notar diferencias o marcar influencias o contexto histórico de cada momento, pero eso será seguramente en algún entremés posterior. Bueno, pues hasta aquí este entremés cultural de Rombo Negro. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que esto está grabado, lo voy a compartir con ustedes, de manera que podrán tomar los datos de las pantallas que aparecieron todo el tiempo. Pues bueno, muchas gracias. Próximamente otro entremés aquí en Rombo Negro, como todos los jueves. Hasta la próxima.